Nunca imaginé que el día que enterrara a mi madre sería también el día que empezaría a perder todo lo que creía saber sobre mi familia. Me llamo Elena, tengo 32 años, y hasta ese viernes de octubre pensaba que mi vida, aunque triste por el duelo, era simple: una madre viuda, una hermana mayor llamada Carla, y una casa familiar en las afueras que algún día heredaríamos entre las dos. El funeral fue pequeño, silencioso, como le hubiera gustado a mamá. Pero 2 días después, en la oficina del notario, todo cambió. El abogado, un hombre mayor de gafas gruesas, abrió el testamento frente a Carla y a mí. Leyó los bienes, las cuentas, los muebles, y luego llegó a la casa. Nuestra casa. La que construimos con mamá durante años. La propiedad ubicada en la calle Robles número 14 pasará en su totalidad a Sofía Ibarra. Me quedé congelada. Miré a Carla, esperando que ella también estuviera confundida, pero su rostro no mostraba sorpresa. Mostraba miedo. ¿Quién es Sofía Ibarra?, pregunté. El notario revisó sus papeles y añadió algo que me heló la sangre. Su madre dejó también una carta, señorita Elena. Pero especificó que solo debía abrirse si esa mujer, Sofía, alguna vez aparecía. Nadie en la familia había escuchado ese nombre antes. Y sin embargo, mi madre le había dejado la casa de toda su vida a una completa desconocida. Esa noche no pude dormir. Algo en la mirada de Carla, esa mezcla de silencio y culpa, me decía que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a contarme. Y no tenía idea de que esa sospecha sería apenas el comienzo de una verdad que destrozaría todo lo que creía sobre mi familia. Al día siguiente fui a la casa de Carla decidida a obtener respuestas. Ella abrió la puerta con los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. ¿Quién es Sofía?, le pregunté sin rodeos. No lo sé, Elena. De verdad, no lo sé, respondió, pero su voz temblaba de una manera que no reconocía en ella. No le creí. Decidí ir a la casa de mamá, todavía llena de sus cosas, y revisar cada rincón antes de que alguien más lo hiciera. En el armario de su cuarto, detrás de una pila de sábanas viejas, encontré una caja de madera cerrada con un candado pequeño. La abrí con una horquilla, temblando. Dentro había cartas, recibos antiguos y fotografías amarillentas. Una en particular me detuvo el corazón: una bebé recién nacida, envuelta en una manta rosa, con una fecha escrita a mano en el reverso. Una fecha anterior a mi nacimiento. Debajo, con la letra de mi madre, decía: mi hija. Yo era hija única durante esos años, según todo lo que siempre me habían dicho. Carla nació antes que yo, sí, pero esta fecha no coincidía con la de ninguna de las dos. Seguí buscando y encontré un sobre con el membrete de un hospital que ya no existía, cerrado, sin abrir jamás. Lo rasgué con manos temblorosas. Adentro solo había una hoja, un registro de nacimiento múltiple. Gemelas. Mi madre había tenido gemelas. Y yo solo conocía a una. Cerré la caja de golpe, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Si mi madre tuvo 2 hijas ese día, ¿dónde estaba la otra? Y lo más aterrador, ¿acaso Sofía Ibarra era la respuesta que había estado escondida en esa caja todo este tiempo? Con el registro de nacimiento en la mano, fui directo al hospital mencionado en los papeles, ahora convertido en una clínica privada. Nadie ahí sabía nada de archivos tan antiguos, así que insistí, mostré documentos, hablé con directores, hasta que una administradora amable me remitió al Archivo Central de Registros Civiles de la ciudad. Allí, después de horas de espera, una funcionaria encontró el expediente. Confirmó que mi madre había dado a luz a gemelas idénticas 34 años atrás. Una de las bebés, según el acta, había fallecido a los 3 días de nacida por complicaciones respiratorias. Pero algo no cuadraba, no existía certificado de defunción. Solo una nota manuscrita, sin firma médica oficial, que decía trasladada. Esto no debería estar así, dijo la funcionaria, revisando el papel con el ceño fruncido. Alguien alteró este expediente hace muchos años. Y mire, aquí hay una firma de autorización de traslado, de una enfermera del área de maternidad. El nombre de esa enfermera me dejó sin aire: Marta Ibarra Salazar. Mi tía Marta. La hermana menor de mi madre, la mujer que durante toda mi vida había sido apenas una sombra en las reuniones familiares, la que mi madre evitaba mencionar, la que desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía 10 años sin explicación alguna.
Marta había trabajado en ese hospital. Marta había firmado el traslado de una bebé que, oficialmente, había muerto. Y el apellido de la mujer que heredó la casa de mi madre era exactamente el mismo, Ibarra. Sofía Ibarra no era una desconocida cualquiera. Era, muy probablemente, la hija de mi tía, o algo mucho peor, la gemela que todos creíamos muerta. Encontrar a mi tía Marta no fue fácil, pero un antiguo vecino me dio una dirección en un pueblo a 3 horas de la ciudad. Cuando llegué, la mujer que abrió la puerta apenas se parecía a la que recordaba de niña, mayor, cansada, con una mirada que se endureció en cuanto dijo mi nombre. Sé quién eres, Elena. Y sé por qué viniste, dijo, dejándome pasar sin pelear. Le mostré el expediente del hospital. No lo negó. Tu madre no podía mantener a 2 bebés sola, empezó a explicar, con la voz quebrada. Tu padre acababa de perder su trabajo, había deudas, y una pareja adinerada del hospital buscaba adoptar. Yo solo, ayudé a arreglar el traslado. Ayudaste a vender a mi hermana, grité, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. No fue así de simple. Tu madre lo permitió al principio, desesperada, pero se arrepintió a los pocos meses. Intentó recuperar a la niña, pero la familia adoptiva ya se había mudado, cambiado de apellido, desaparecido. Tu madre nunca dejó de buscarla. En ese momento entendí cuánto dolor había cargado mi madre en silencio durante más de 3 décadas. ¿Y Sofía?, pregunté, con el corazón en la garganta. Marta bajó la mirada. Hace 5 años esa familia adoptiva contactó a tu madre. Querían que la niña, ya adulta, conociera la verdad. Sofía es esa bebé, Elena. Es tu hermana gemela. Sentí que el mundo se detenía. Pero antes de que pudiera procesar la noticia, Marta añadió algo que me dejó helada. Pero eso no es lo único que tu madre descubrió antes de morir. Hay algo más sobre Carla que ella nunca se atrevió a contarte. Le exigí a Marta que me explicara qué tenía que ver Carla en todo esto, pero ella se cerró, diciendo que no era su lugar contarlo, que debía hablar directamente con Sofía. Me dio una dirección en la ciudad donde vivía mi supuesta hermana gemela. Conducí de regreso esa misma noche, con la mente hecha un caos. Al llegar, toqué la puerta de un departamento pequeño y ordenado. La mujer que abrió tenía mis mismos ojos, mi misma forma de fruncir el ceño, incluso el mismo lunar cerca de la ceja izquierda que yo tenía. No hicieron falta pruebas de ADN para saber que estaba frente a mi gemela. Sofía ya sabía quién era yo. Mi madre la había contactado meses atrás, antes de enfermar gravemente, y le había contado toda la verdad, prometiéndole que arreglaría las cosas, que le dejaría algo que le pertenecía por derecho. Tu madre me mostró documentos de mi adopción, me dijo Sofía, sacando una carpeta. Firmados por tu tía Marta, con un monto de dinero especificado como gasto de traslado y cuidado. Fue una venta disfrazada de adopción legal. Las pruebas eran innegables. Pero cuando le pregunté sobre Carla, Sofía dudó antes de responder. Tu madre mencionó algo la última vez que hablamos, apenas unas semanas antes de morir. Dijo que había otro secreto, uno que involucraba a Carla directamente, algo relacionado con el mismo hospital, la misma época. No me dio detalles, solo dijo que temía que Carla hiciera algo terrible si se enteraba de la verdad antes de tiempo. Esa noche, de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era el notario. Su voz sonaba tensa. Elena, necesito que vengas mañana temprano. Carla acaba de presentar una solicitud legal para impugnar el testamento completo de tu madre. Llegué a la notaría temblando de rabia y confusión. Carla ya estaba ahí, sentada con un abogado que yo no conocía, evitando mirarme a los ojos. El notario nos explicó que Carla alegaba que nuestra madre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al redactar el testamento, y pedía anular la herencia de Sofía por completo. ¿Cómo puedes hacer esto?, le pregunté, sin poder contenerme. Carla finalmente me miró, y en sus ojos no había culpa, había desesperación. Tú no entiendes lo que está en juego, Elena. Esa frase me dejó helada. No era la reacción de alguien sorprendido por una hermana perdida, era la reacción de alguien que llevaba tiempo escondiendo algo mucho más grande. Decidí seguir investigando por mi cuenta, esta vez enfocándome en Carla. Volví al hospital, pedí revisar también los registros de su nacimiento, un año antes que el mío.
La funcionaria que me había ayudado antes encontró el archivo, pero esta vez su expresión cambió por completo al leerlo. Esto es extraño, dijo. El tipo de sangre registrado del padre y la madre en este documento es incompatible con el tipo de sangre de la bebé nacida ese día. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Qué significa eso exactamente? Que, biológicamente, es imposible que esta niña sea hija de esos dos padres. Carla, mi hermana mayor, la mujer con la que crecí, con la que compartí cada Navidad, cada pelea, cada secreto de infancia, no era hija biológica de mis padres. Y si eso era cierto, solo había una persona que podía explicar cómo y por qué había ocurrido un intercambio como ese en el mismo hospital. En la misma época, mi tía Marta. Confronté a Carla esa misma tarde, exigiendo que me explicara todo desde el principio. Finalmente, cedió. Hace 3 años encontré unos papeles viejos en el ático, documentos parecidos a los que tú encontraste, confesó, con la mirada perdida. Até cabos poco a poco, mi tipo de sangre, unas fotos que no cuadraban, comentarios sueltos de mamá cuando bebía de más. Investigué por mi cuenta hasta que junté suficiente valor para enfrentarla. Sentí que estaba a punto de derrumbarme, pero necesitaba que continuara. Cuando por fin la confronté, ella lloró y me contó toda la verdad. Me rogó que no le dijera nada a nadie, que ya había sufrido suficiente. Le prometí guardar el secreto, pero por dentro algo se rompió. Empecé a sentir que no merecía nada de lo que siempre creí que era mío por derecho. Carla admitió que, al confirmar que no era hija biológica de nuestros padres, contactó a Marta en secreto y le propuso un trato. Si la ayudaba a impugnar el testamento y quedarse con la casa, dividirían el dinero de la venta a partes iguales. Carla necesitaba ese dinero para pagar deudas de su esposo, deudas que nos había ocultado a todos. Mamá se enteró de que sabías la verdad, ¿cierto?, pregunté, atando cabos. Por eso cambió el testamento a último momento, para proteger a Sofía de ti. Carla asintió, con lágrimas de rabia y vergüenza. Ella me dijo que si intentaba quedarme con algo que no me correspondía por sangre, expondría todo. Falsifiqué su firma en un documento adicional para anular esa cláusula antes de que el notario lo registrara oficialmente. Pero el notario ya tenía una copia certificada previa. No pude detenerlo a tiempo. En ese momento entendí que Carla no había actuado por maldad pura, sino por el miedo y la vergüenza acumulados durante 3 años de silencio. Pero eso no borraba lo que había hecho. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Sofía, con la voz alterada. Llegué a casa de Sofía en tiempo récord, el corazón latiéndome con fuerza. Marta estaba ahí, sentada, con una carta vieja entre las manos. Encontré esto entre las cosas que tu madre me pidió guardar hace años, cuando temía que Carla revisara la casa, dijo, extendiéndome el papel. Era una carta escrita por mi padre, fechada apenas 2 años antes de su muerte. En ella, confesaba que siempre había sospechado que Carla no era su hija biológica, pero decidió amarla igual, sin condiciones, y pedía a mi madre que jamás se lo dijera para no romperle el corazón a ninguna de las 3. También mencionaba que había estado ahorrando en secreto, sin decirle a mamá, dinero destinado a la niña que dejamos ir, con la esperanza de que algún día pudiera encontrarla y compensar, aunque fuera mínimamente, lo que había pasado. Ese dinero, escondido en una cuenta que ni mi madre conocía, era la verdadera herencia que el notario debía entregar, no la casa. La casa era solo un gesto simbólico, el dinero real de esa cuenta bancaria olvidada, descubierta apenas semanas antes de la muerte de mamá, estaba destinado enteramente a Sofía. Con esta carta, todo el plan de Carla se desmoronó. No solo había intentado robarle la casa a su propia hermana biológica, sino que ahora quedaba expuesta ante un abogado, ante Sofía y ante mí, como alguien dispuesta a mentir y falsificar documentos por dinero que legalmente nunca le perteneció. Fuimos juntas, Sofía, Marta y yo, a la notaría al día siguiente con todas las pruebas, el ADN, la carta de mi padre, los registros hospitalarios alterados. El notario, indignado al enterarse del intento de fraude, canceló de inmediato la impugnación de Carla y llamó a un abogado penalista. Carla, al verse acorralada por completo, hizo algo que ninguna de nosotras esperaba. Carla se presentó ella misma ante el notario, antes de que pudiéramos denunciarla, y confesó todo por escrito: la falsificación, el chantaje hacia Marta, y su plan para quedarse con la herencia antes de que descubriéramos la verdad. Pidió, entre lágrimas,
que no la sacáramos de nuestras vidas, aunque ya no tenía derecho sobre los bienes de mamá. El caso nunca llegó a juicio penal. A cambio de no presentar cargos, Carla renunció legalmente a cualquier reclamo y aceptó terapia y supervisión legal. Marta enfrentó consecuencias por alterar registros hospitalarios hace décadas, aunque su edad y colaboración suavizaron la sentencia a servicio comunitario y una multa. Sofía recibió finalmente el dinero que mi padre había guardado para ella durante años, un gesto tardío de un hombre que nunca dejó de sentirse responsable. Decidimos no vender la casa familiar, la convertimos en un refugio temporal para madres jóvenes en dificultades, como homenaje a lo que nuestra madre vivió. Aprendí a tratar a Sofía como la mitad de mí misma que siempre había estado ausente. Compartimos cenas, recuerdos que nunca vivimos juntas, y una complicidad que parecía haber esperado 32 años para despertar. Carla, con el tiempo, reconstruyó una relación distinta con nosotras, no como la hermana que fingió ser por error, sino como alguien elegido, que merecía una segunda oportunidad ganada con honestidad. Hoy entiendo que la sangre no siempre escribe la historia completa de una familia. A veces son las decisiones y el perdón los que definen quiénes somos. Sofía y yo, gemelas separadas por una noche trágica, hoy vivimos como si nunca nos hubiéramos perdido. Y esa es la única herencia que realmente importa. Mi hermano me llamó llorando y me dijo, no dejes que mamá entre a mi cuarto, 2 horas antes de que él muriera en un accidente. En ese momento pensé que solo estaba exagerando, como siempre. Ni siquiera le pregunté por qué. Después del funeral, recordé esa llamada. Y decidí entrar yo primero. Su cuarto estaba ordenado, como si nada hubiera pasado. Pero debajo del colchón encontré una carpeta llena de documentos que no entendía, contratos, un testamento diferente al que la familia conocía, y una carta dirigida a mí, no a mamá. La carta decía que si algo le pasaba, no confiara en lo que la familia me contara sobre su muerte. Se lo mostré a mi madre. Su reacción no fue de tristeza. Fue de miedo. Esa misma noche, la carpeta desapareció de donde la había guardado. Solo 3 personas sabían dónde estaba. Todavía sigo intentando entender qué sabía mi hermano que el resto de la familia no quiere que yo sepa. Si quieres descubrir cómo se resuelven historias como esta, suscríbete al canal. Cada semana subo relatos reales contados por quienes los vivieron. Suscríbete ahora, porque la próxima historia puede dejarte sin palabras.